Ya se va. Bueno, chicos, este, teníamos algunas dudas de la parte de la tarea. Básicamente, bueno, analicémoslo un poquito. Eh, el primer ejercicio es encontrar el máximo común divisor de los dos números, ¿verdad? 1783 y 2852 y encontrar los valores x y y tales que el máximo común divisor se pueda expresar como una combinación lineal. ¿Ok? Bueno, en este caso, hacemos mediante el algoritmo de Euclides extendido, ¿no? Tanto el ejercicio número 1 como el número 2. ¿Ok? En el ejercicio número 3 dice calcular el mínimo común múltiplo de 2046 y 654. Aquí pueden utilizar pues, la técnica que más les parezca o pueden utilizar como pivote, por decirlo así, o como trampolín el cálculo del máximo común divisor primero. ¿Ok? En el caso del inverso multiplicativo modular o el inverso de 244 módulo 119, ¿ok? Los dos ejercicios pues se hacen similar, ¿verdad? Buscamos el inverso modular mediante la manera que conocemos, ¿correcto? Luego, las soluciones enteras de la ecuación de congruencia, ¿ok? Hacemos, pues, calculamos R, calculamos S y montamos. Recordemos que las soluciones tienen que estar en el rango de 1 a módulo, bueno, de 1 a 30, por decirlo así. Congruencia módulo, resultados módulo 30. En de la igual manera, módulo 7. Ok, buenas. Profe, Ajá. porque en esa base ahí me perdí un poco porque llegué a como un divisor Ujú. y eso pues me dice a mí que cuántas soluciones hay, Sí. pero después de eso yo entiendo que mi mamá esas 30 no puedes tener una solución. Ah, le está dando más de 30. No, o sea, no entiendo la concepción que la volví a ver, cómo encontrar esas soluciones, como el procedimiento, no lo entiendo. Ok, esa parte. Bueno, revisémoslo un poquito aquí rápidamente, ¿no? Ok. Lo primero, ¿verdad? Es, como les dije, mediante Euclides, obtenemos los valores de R y S, ¿verdad? Ok. Entonces, una solución, un valor de X, va a ser en este caso, por ejemplo, menos 10, ¿verdad? Pero menos 10 se nos salió, ¿verdad? Del rango. Ok, este valorcito lo vamos a usar como el inicial, ¿verdad? Como por así decirlo, el pivote. Ok, las siguientes soluciones, ok, van a ser X, en este caso, como vimos, el máximo común divisor, la cantidad de soluciones, ¿verdad? Es 4. Bueno, sí, el máximo común divisor es 4. ¿Ok? Entonces, las siguientes soluciones, o sea, x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, o sea, las 4 soluciones, van a empezar o se van a realizar de esta manera. Sería x sub 0 más n entre d por k, ¿verdad? ¿Con cuál valor inicial? Bueno, pues el que ya conocemos desde el principio, de que era menos 10. Ese menos 10 lo vamos a usar de esa manera. Ok, entonces, con k igual a 0, k va a ser como nuestro contador, por así decirlo, nuestro índice. Con k igual a 0, x sub 0 sería x sub 0. Aquí básicamente esto va a ser 0, ¿verdad? Porque 28 entre 4, que es n entre d, va a ser 0. Entonces me va a dar menos 10. Pero recordemos que acá tiene que ser módulo 28. Entonces tomamos 28
más menos 10, o 28 menos 10 en este caso. Entonces nos da 18. ¿Ok? Y 18 está en el rango. 28 y 4 ahí, N y D, ¿quiénes son? 28. 28. La solución del algoritmo de Euclides extendido. Vamos a obtener los valores de, o sea, aquellos valores que nos logran formar la, ¿cómo se llama? La combinación lineal. Este es, por así decirlo, X y este era Y. ¿Verdad? A la hora de armar X, y llégueme a mí. Este es básicamente N, del módulo N, que es 28. Y ¿cuál era el otro? El 4, pues es el máximo común divisor. ¿Y dónde sale S4 módulo 7? Ay, perdón, es que aquí lo había puesto. En 4 módulo 28. X es congruente con 4 módulo 28. Aquí puede ser módulo 7 o puede ser módulo 28. ¿Ok? Pero igualmente vámonos al procedimiento. Realmente, o sea, lo que nos va a interesar es que esté contenido entre 0 y 27, que era el inicial. Bueno, entre 0 y 28. O entre 0 y menos de 28. ¿Ok? N es el módulo, o sea, módulo N, ¿verdad? El valor, ¿verdad? Y D va a ser el valor del máximo común divisor. ¿Ok? Y ahí empezamos, nada más. ¿Por qué puse módulo 7? Porque es 28 entre 4, básicamente. ¿Ok? Para que no se enreden, puse 28 ahí, siendo lo mismo. Ok. Entonces, la primera solución, ¿verdad? Aquí lo que vamos haciendo es 0 primero, 1, 2 y 3, o sea, un total de 4 veces, ¿verdad? Entonces, con el valor de X igual a 1, tenemos menos 10 más 28 entre 4 por 1, o sea, menos 10 más 28 entre 4, ¿verdad? Por 1. Eso nos da menos 3. Todavía se nos sale. 28 más menos 3 nos da igual a 25. Ahí está todo bien. ¿Ok? Ya está contenido. Con K igual a 2 nos da menos 10, que siempre es el inicial, ¿verdad? Porque así nos dice de esta manera. 28 entre 4 por 2, menos 10 más 28 entre 4 por 2, nos da 4. Está perfectamente ahí bien puestico. Y K igual a 3, o sea, sería menos 10 más 28 entre 4 por 3, eso nos da 11. Entonces ahí tenemos las posibles conjuntos de soluciones enteras en el rango de 0 y 27, que serían 4, 11, 18 y 25. Profe, en las primeras dos puede restar cuando sea 28 o presentamos otros números, porque es que en esas dos puede restar. Porque recordemos que las soluciones tienen que estar entre 0, o sea, los valores que puede tomar X están entre 0 y 27. ¿Ok? Digamos, las Ks pueden ser infinitas o tienen límite. No, es la cantidad de divisores, o sea, la cantidad de soluciones que vaya a tener. O sea, es el máximo común divisor. Es básicamente el máximo común divisor. Si le sale 1, tiene una solución. Si le salen 2, 2 soluciones. Si le sale, no sé, el máximo común divisor es 3, 3 soluciones. Si le salen 5, 5, 4. Sí, contamos, digamos, en nosotros los informáticos, de 0 a... Lo hacemos así para que el primer valor sea el que encontramos mediante la solución del algoritmo de Euclides, para que al final multipliquemos por 0 y nos dé el mismo. Bueno. Y en K X igual a 1 resta 3, pero en K igual a 0 resta 10. No resta. Es que no le está restando, le está sumando. Lo estoy sumando. Ok, ya. Ok, hay que vuelven a repasar esa parte. Ok, bueno, entonces ambos ejercicios en la sala de teoría que se hicieron.
Aquí está. Ambos ejercicios pues tienen una parte de solución similar. En el caso del ejercicio 8 y 9, es evaluar las, ¿cómo se llama? Igual las soluciones o las ecuaciones de congruencia, perdón, y ver si tiene solución. ¿Verdad? Ustedes repasan un poco a ver cuándo es que tiene solución, cuándo no. ¿Ok? Para el ejercicio número 10, determinar si 3 y 2 son raíces primitivas módulo 13. ¿Ok? Básicamente pues, se apegan al procedimiento que habíamos visto para ver si un número es una raíz primitiva. ¿Ok? Sacando las posibles potencias módulo. En este caso, módulo 13. ¿Ok? En este caso, en el caso número 11, hay que resolver esta relación de congruencia. Es una relación de congruencia, de recurrencia de primer grado, ¿verdad? Y esta, bueno, básicamente encuentran la ecuación característica en esta y pues se tiran a hacerlo, ¿verdad? Y ven si ¿cómo se llama? La raíz primitiva tiene uno o dos, o sea, es igual, o sea, son raíces primitivas, son igual, pero este ejercicio está sencillo, mucho activado ahí la cosa de dos. ¿Ok? Estos otros ejercicios los podemos hacer mediante sustitución y generalización. ¿Ok? Este y este. ¿Ok? Profe, en esos, perdón que le hago más preguntas, pero es que... No, no te preocupes. Tiene el más 4 y así. ¿De qué forma afectan esas constantes para encontrar la relación de concurrencia? Porque no sabía cuál orden usar. Porque también no sabía cuál tipo de relación de recurrencia usar. O sea, como para realizarlo. Para encontrar la solución. Cuando los ves así, lo más sencillo es sustitución y generalización. O sea, no estás viendo nada aquí ¿cómo se llama? Aquí no estás viendo nada de segundo orden, ni nada por el estilo. Bueno, en este caso en particular. Cuando la ve así sencilla, intente sustitución y generalización. Prácticamente te va a servir siempre. Lo único es que con ciertos tipos de relaciones de recurrencia, sustitución y generalización se te va a hacer más complicado. Pero puede ser, digamos, una estrategia tratar de analizarlo con sustitución y generalización. Este de arriba podría, de hecho, hacerse con sustitución y generalización. En este caso, algo importante es que no puedes, ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? Igualar la relación de recurrencia a 0, ¿no? Porque tienes ahí un 4 y tienes ahí un 5, respectivamente. O sea, no puedes hacer que eso sea igual a 0 porque no es homogéneo, tal, ¿verdad? No lo puedes igualar a 0. Entonces, váyase con sustitución y generalización, ¿verdad? O sea, hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Esto es lo más básico que quería era que aprendiéramos a usar la parte básica. Entonces, no lo puedes igualar a 0, ¿verdad? Entonces, vayámonos con sustitución, porque si no habría que hacer otros pasos ahí, pero en estas en particular, si váyase con sustitución. La parte de arriba, pues sí, es de primer orden, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, depende de n-1 y n-2, es homogénea, ¿ok? Los valores no están elevados, entonces puedes perfectamente sustituir ahí los valores por r a la 0, r a la 1 y r a la R a la 0, R a la 1 y R a la 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedes igualar. ¿Ok? Cualquier cosa, ahí me dice yo, ahí la vemos. Pero no, es que si me voy a hacer soluciones, pues prácticamente la hacemos, ¿verdad? Bueno, ok. Cosa que necesiten, chicos, ustedes saben que nada más me escriben por Telegram para verme una cuestión de una audiencia, una cita
¿cómo se llama esto? De consultoría. No tengo ningún problema, ¿verdad? Nada más me escriben. Claro, gracias, profe. Me escribe, profe, ¿me puede atender ya? O sea, puede ser que sí o mencionado a tal hora o lo vemos. Ok. Bueno, chicos, vamos a seguir un poquito. No sé si alguien tiene alguna otra duda que queramos analizar. Ok. Bueno, entonces continuamos un poco con la parte de teoría de grafos y árboles que empezamos a ver el pasado lunes. ¿Ok? ¿Qué hicimos el pasado lunes? Bueno, como recordaremos el lunes, lo que empezamos a ver fue conceptos, que son los grafos, ¿verdad? Que básicamente, como todo el curso, ¿verdad? Discretas, contandos. Los grafos básicamente son estructuras discretas que se pueden utilizar en cualquier disciplina que queramos modelar algo, ¿ok? En general podríamos decir, como vimos, que eran mapas conceptuales o cuya finalidad es representar conocimiento, ¿ok? Y vimos pues que tienen muchísimas aplicaciones, desde aplicaciones propias en tecnología, aplicaciones en marketing, aplicaciones en áreas de inteligencia artificial, inteligencia de negocios, etcétera, ¿verdad? Vimos algunos conceptos importantes como que es un nodo o un vértice, ¿verdad? Que es básicamente la estructura como tal o el diagrama con lo que queremos modelar algo, un objeto o un concepto como tal. Y las aristas o los arcos, ¿ok? Que básicamente son las relaciones, son las tiritas, por así decirlo, son las uniones entre los nodos o los vértices. Adicional, conociendo esos dos conceptos, tenemos algunos otros. Por ejemplo, el concepto de adyacencia, que es importante. El concepto de adyacencia, dos aristas serán adyacentes si tienen un vértice en común, ¿verdad? O sea, si dos aristas tienen un vértice en común, se dice que son adyacentes. Y dos vértices son adyacentes si una arista los une. O sea, si la misma arista une dos vértices. ¿Ok? El concepto de adyacencia de aristas, o sea, entre aristas, que básicamente si tienen un vértice en común, y entre vértices si la misma arista los une. La incidencia, que era otro concepto interesante. Una arista es incidente a un vértice si ésta lo une a otro. ¿Ok? Entonces, la arista es incidente a un vértice si esta arista lo une a otro vértice. ¿Ok? El concepto de ponderación, ¿verdad? Que básicamente es una función que va a asociar a cada arista, recordemos, cada línea que une un nodo con otro, un valor, ya sea un peso, una longitud, un costo, ¿ok? Para hacer que el grafo sea más expresivo, o sea, que exprese realmente algo. El etiquetado, que básicamente será la distinción que se hace a los vértices y o aristas con el fin de hacerlos distinguibles, ¿ok? De darles, como así decirlo, una etiqueta única a cada uno. Ok. Entonces, bueno, el grafo, que lo representamos con la letra G mayúscula, va a ser un conjunto no vacío de nodos, a los cuales vamos a llamar V, un conjunto de nodos V, y un conjunto de arcos o aristas E, tal que G es el conjunto de todos los vértices y aristas, o sea, el conjunto de todas las V's y las E, o el conjunto de V y E. ¿Ok? Hablamos un poquito también del concepto de orden de un grafo, ¿verdad? El orden de un grafo va a corresponder a el número de vértices, ¿ok? Y el grado de un vértice, ¿ok? El grado de un vértice va a corresponder al número de arcos o aristas que lo tienen como un extremo, o sea, el número de arcos y aristas que lo tocan, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, como vimos,
o como les adelanté, los vértices van a ser elementos u objetos que forman un grafo. Cada uno lleva asociado un grado característico según la situación, o sea, una cantidad de vértices, de una cantidad de aristas que lo tocan, que corresponde a la cantidad de aristas o arcos que confluyen o tocan dicho vértice. Los arcos o aristas, ¿verdad?, serán relaciones entre los elementos que forman el grafo. ¿Ok? Habíamos hablado un poco también del concepto de una red neuronal, ¿verdad? Que básicamente es un grafo y es una de las ramas, pues, muy interesantes de la inteligencia artificial. ¿Ok? Existen diferentes tipos de aristas. Están las ramas, ¿verdad? Que es básicamente un arco o arista que une un vértice con otro. Las paralelas o múltiples, que son arcos o aristas conjuntas si el vértice inicial y final es el mismo, ¿verdad? Y las cíclicas, que son lazos o bucles en las cuales el nodo inicial y el nodo final, o el vértice inicial y el final, es el mismo. ¿Ok? Entonces habíamos hablado de un grafo ponderado, ¿ok?, que básicamente es un grafo en el que cada arco o arista se le va a asociar un peso, una función IW. O sea, realmente vamos a ocupar este dato cuando hablemos de algoritmos como el camino más corto y otros por ahí. ¿Ok? En un grafo dirigido, ¿okay?, hablamos de grafos dirigidos, ¿verdad? ¿Cuándo un grafo es dirigido? Bueno, vemos que la arista o el arco tiene un inicio y tiene un final, o por así decirlo, tiene una cola y tiene una cabeza, y va con una dirección. ¿Ok? Entonces, en un grafo dirigido, un vértice es adyacente a otro vértice si están conectados por un arco, tal cual el mismo concepto que vimos al principio, donde el vértice cabeza va a ser adyacente al vértice cola. ¿Ok? En tal caso, en este caso, el vértice cola es incidente al vértice cabeza. ¿Ok? Entonces, esto era algo como, viendo la parte de los conceptos, ¿ok? Pues tenemos, por ahí, esta parte de convertir. ¿Ok? Decimos ahí que un grafo dirigido, por ejemplo, este es un vértice A y este es un vértice B. Y aquí hay una arista que los une. Entonces dice, en un grafo dirigido, un vértice es adyacente a otro si están conectados por un arco, o sea, cola y cabeza, donde el vértice cabeza es adyacente al vértice cola. Entonces, B es adyacente al vértice A. En tal caso, el vértice cola es incidente al vértice cabeza. O sea, A, que es el vértice cola, es incidente al vértice cabeza. ¿Ok? En un grafo no dirigido, ¿verdad? Cuando un grafo es no dirigido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos algo como esto. ¿Verdad? No sabemos si este apunta para acá o si este apunta para acá, entonces suponemos que apuntan en las dos direcciones. ¿Ok? Entonces, en un grafo no dirigido, dos vértices son adyacentes si están conectados por una arista. En este caso, C es adyacente a D y D es adyacente a C. ¿Ok? Porque esto lo podemos ver como que aquí estuviera, como que estuviera doble. ¿Verdad? Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando nos preocupemos por los grafos no dirigidos. ¿Ok? En tal caso, cada uno de estos vértices es incidente a dicha arista. O sea, C es incidente a la arista, pongámosle a esta arista, C es incidente a la arista 1 y D es incidente a la arista 1 también. ¿Ok? Como para ilustrar un poco esos conceptos de adyacencia e incidencia. Ok. En un grafo dirigido, ¿verdad? O un grafo dirigido, o también llamado digrafo, consiste en un conjunto de vértices no vacío y un conjunto de aristas no vacío, ¿verdad? Ok.
hablamos de los conceptos, ¿cómo podemos llamar a los vértices? Los podemos llamar nodos o puntos, y los arcos se pueden llamar arcos dirigidos o líneas dirigidas, ¿verdad? Los arcos, en este caso, ¿verdad? Los podemos representar con la siguiente notación. Por ejemplo, este arco que está ahí de primero puede ser el arco AB, porque sabemos que este es la cola y esta es la cabeza, o este es el inicio y este es el fin. ¿Ok? Es una nomenclatura. También le podemos decir algo como AB. ¿Ok? Pero muy utilizada esta. ¿Ok? Para referirnos al arco como tal. ¿Ok? O al arco, o a la línea dirigida, o a la arista, como lo queramos decir. ¿Ok? El arco, en este caso, en el caso del ejemplo, VW, en este AB, ¿ok? Se expresa a menudo como V igual a B, o igual de esta manera con un par ordenado, por decirlo así, del nodo inicial y el nodo final. ¿Ok? Se dice que el arco que estamos analizando va de V a W, y que W es adyacente o vecino a V. ¿Ven? Por ejemplo aquí, B es adyacente a A, o sea, al que apunta es adyacente a la cola, ¿no? Y también decimos que el arco como tal, en este caso el arco AB, es incidente en el vértice V, o el vértice V es incidente al arco VW. ¿Ok? Entonces esos conceptos de adyacencia e incidencia nos van a servir con algunos algoritmos que vamos a analizar. ¿Ok? También habíamos conversado sobre el bucle, o también llamado arco cíclico, que básicamente es cuando el nodo inicial y el final en un grafo dirigido es el mismo, ¿verdad? Que empieza apuntando uno y llega a él mismo. ¿Ok? Entonces, siguiendo los conceptos de adyacencia e incidencia, el arco V es adyacente, decimos que el vértice V es adyacente a sí mismo, V es adyacente a V, y decimos que el arco V es incidente en el vértice U. Bueno, que el arco V es incidente en el vértice V. Estos se representan, por ejemplo, si aquí hacemos algo como esto, lo representaríamos de esta manera. Un arco que va de inicio a fin y es el mismo. ¿Ok? Estas partes nos van a ayudar bastante en las diferentes representaciones de los grafos. ¿Ok? Habíamos hablado de los grados, ¿se acuerdan, verdad? El grado de un grafo va a ser la cantidad de aristas, ¿verdad?, que vamos a tener. Ahora bien, hablamos también de los grados internos y los grados externos de los vértices. ¿Ok? Ok. Los grados, perdón, pero es un desorden ahí. Los grados de entrada van a ser básicamente el número de arcos en un grafo dirigido, el número de arcos que tienen como nodo terminal o nodo cabeza el vértice V, ¿okay? o el nodo V. Y los grados de salida son es el número total de aristas que salen de ese grafo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, el grafo G, constituido por el conjunto de vértices y aristas, es un grafo dirigido, ¿verdad? Entonces, veamos por acá. En este grafo que tenemos aquí, si analizamos cada uno de los nodos, podríamos decir, bueno, vamos a analizar el grado externo, o sea, todos los que salen de él. Por ejemplo, en uno salen 1 y 2, ¿verdad? Por lo general también
llamamos a los grados, ¿verdad? O representamos los grados como G menos cuando son internos, cuando llegan a mí, o G más cuando salen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso salen 1 y 2 del grafo 1 y no entra ninguno. O sea, el grado externo es 2 y el grado interno es 0. En el caso del 2, sale 1, o sea, su grado externo es 1 y su grado interno es 2, porque entran 2. En el caso del 3, su grado externo es 1, ¿verdad? Por el arco, sale de él, y 2, ¿verdad? Y el grado interno, a él le llegan 1, 2 y 3 por el arco que sale de él mismo y llega a él mismo. Entonces son 3. En el 4 entra 1 y sale 1, grado interno 1 y grado externo 1. Y en el 5, que quedó ahí solito, no le llega a nadie, grado interno 0 y grado externo 0. ¿Ok? La suma, como dice por ahí, la suma de esos valores me va a dar el grado del nodo. ¿Ok? Bueno, va a ser igual, mejor dicho. O sea, la suma de los grados internos y los grados externos va a ser igual, y eso es básicamente el grado del grafo como tal. ¿Ok? Los vértices de un grafo dirigido pueden usarse para representar objetos, para representar ¿cómo se llama? Objetos, para representar conceptos, conocimiento, etc. Y los arcos, las relaciones que hay entre esos conceptos, entre esas objetos como tal. ¿Ok? Los grafos, recordemos también, pueden clasificarse en simples, multigrafos y pseudografos. Los grafos simples, ¿verdad? Eran los grafos que estaban compuestos por un conjunto no vacío de vértices y un conjunto de arcos E, donde se tiene un conjunto de pares de elementos distintos de V. O sea, donde no hay repetición de aristas. ¿Ok? El conjunto de vértices en este ejemplo va a ser el 1, el 2, el 3, el 4. Y el conjunto de aristas o de arcos es la arista que va de 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 4, de 3 a 2 y de 4 a 3. Ven que no hay repetidos, o sea, no hay aristas repetidas. ¿Ok? Si no hay aristas repetidas, entonces estamos hablando de un grafo simple. ¿Ok? O sea, no hay aristas paralelas, por decirlo así. ¿Ok? Un multigrafo, en el multigrafo vamos a ver que se permite que haya arcos múltiples, o sea, que haya arcos paralelos, o sea, que su vértice inicial y final o sea, que compartan vértice inicial y final. En este caso, por ejemplo, el 1 y el 2. ¿Ok? Eso es un multigrafo. Y un pseudografo, básicamente, es un conjunto no vacío, ¿verdad? De arcos y de vértices y aristas, ¿ok? En el que se permite que haya arcos múltiples y también se permite que haya lazos, ¿verdad? Que eran arcos cíclicos, ¿ok? Donde el vértice inicial y final es el mismo. Entonces, en este grafo como tal es un pseudografo, ¿no? Porque tiene aristas paralelas o repetidas, si quieren hablarlo así. Bueno, repetidas no, porque pueden tener pesos diferentes, pero tienen aristas paralelas y adicional tiene lazos. ¿Okay? Entonces está el grafo simple, multigrafo y pseudografo. ¿Okay? Un grafo simple es un pseudografo en el que no se permite que hayan arcos múltiples ni lazos. Y un multigrafo es un pseudografo en el que se permite que hayan arcos múltiples y lazos. ¿Ok? Bueno, que haya arcos múltiples, lazos no, que haya arcos múltiples, nada más. Ok. Caminos, también vimos el concepto de camino. ¿Ok? Un camino o una cadena en un arco dirigido, en un grafo dirigido, mejor dicho, va a ser una secuencia de vértices. ¿Ok? Va a ser una secuencia de vértices que van a tener
un inicio y un final. ¿Ok? Entonces hablábamos de que un camino, por ejemplo, en este caso, va a ir de un vértice 1 a un vértice n, dependiendo de dónde queramos armar el camino, pasando por los vértices 1, bueno, pasando por los vértices 2, 3, 4 hasta n-1, ¿verdad? La longitud de ese camino es el número de arcos que hay en ese camino, ¿verdad? Por ejemplo, en este grafo que está por acá, en este grafillo que está por aquí, si quisiéramos trazar un camino entre 1 y 3, podría ser directo, de 1 a 3. O podríamos hacer un camino que va del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 4 y del vértice 4 al vértice 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la longitud de ese camino que acabo de decir? Una arista, ¿verdad? 2 y 3, ¿verdad? Pues básicamente, esos son los conceptos que hemos visto. Se pueden repetir vértices y arcos, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de camino que queramos. Y como caso especial, un vértice sencillo por sí mismo denota un camino de longitud 0 que va a sí mismo, ¿verdad?, si no tiene un lazo. Ya si tiene un lazo, tendría longitud 1. Ok. De los caminos, también habíamos hablado de los caminos simples, que básicamente es un camino donde todos los arcos son distintos, o sea, donde todos los arcos son distintos. Se pueden repetir vértices, ahí sí. Un circuito es un camino simple cerrado de longitud -1, es decir, que empieza y termina en el mismo vértice y se pueden repetir vértices. Un camino elemental era un camino simple en donde todos los vértices son distintos, excepto tal vez el primero y el último. Y un ciclo es un camino elemental, o sea, que no se pueden repetir vértices, y cerrado, ¿ok? Es decir, que empieza y termina en el mismo vértice, ¿ok? Entonces habíamos analizado aquí algunos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, un camino, ¿no?, puede ser este que va de 1 a 2, de 1 a 3, de 3 a 2, 2 a 4, 4 a 3 y de 3 a 2, ¿ok? Utilizando todos los vértices, las aristas. El camino simple, por ejemplo, acá sería de 1 a 2, bueno, de 1 a 3, de 3 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 3, ¿ok? Un circuito, por ejemplo, acá lo podemos denotar como 3 a 2, 2 a 4, 4 a 3. Un camino elemental, allá no podemos repetir nodos, sería de 3 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 3. Y un ciclo, que es un camino elemental, de 3 a 2, ¿verdad? De 2 a 4, de 4 a 3. ¿Ok? Esto lo habíamos visto ahí la semana pasada, la clase pasada. También vimos la parte de la matriz de adyacencia, ¿verdad? Empezamos a ver los conceptos de cómo representar cómo representar un grafo que no sea su representación, pues, pictográfica, por así decirlo, su representación gráfica. Una es la matriz de adyacencia, en donde vamos a tener como etiquetas de las filas y las columnas o las etiquetas de cada uno de los nodos. Por ejemplo, aquí tenemos el nodo 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces va cada una por acá. ¿Qué tendríamos en este caso de nuestra matriz de adyacencia simple? Esta es una matriz de adyacencia simple. Y estamos hablando de grafos dirigidos, ¿verdad? Todo lo que estamos conversando son grafos dirigidos ahorita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de 1 vamos a denotar con un valor cuántos vértices hay de entre 1 y los demás. Por ejemplo, de 1 no sale ninguno,
O sea, de 1 a 1 hay 0, no hay un arco acá, perdón, no hay un lazo, de 1 a 2 no hay, de 1 a 3 no hay y de 1 a 4 no hay. Entonces, en cada una de las entradas va un 0. En este otro caso, el 2, del 2 vemos que sí, que va hacia el 1, hacia el 4 y hacia él mismo. Entonces, de 2 al 1 hay 1. Del 2 al 2 hay 1 también. Del 2 al 3 no hay, que es dirigido, ¿verdad? Del 2 al 4 hay 1. ¿Ok? Perfecto. Vamos a analizar el 3. Del 3 entra 1, o más bien, sale 1. Al 1 no hay ninguno, a 0. Al 2 hay 1, va 1. A él mismo no hay, por eso no podemos, o sea, colocamos un 0. Y el 4 también hay un 0. Por último, el 4. Del 4 al 1 vemos que hay 1 y 2 porque hay un arco, hay arcos paralelos. Entonces hay un total de 2. Del 4 al 2 no hay ninguno. Del 4 al 3 hay 1 y del 4 al 4 hay 0. Entonces esta sería nuestra representación de la matriz de adyacencia. Una representación del grafo a partir de una matriz de adyacencia simple, ¿verdad? Aquí las etiquetas se fueron, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo habíamos etiquetado, cómo habíamos llamado, o si esos arcos tienen un peso o un distintivo, no sabemos. Aquí nada más contamos la cantidad de arcos que hay entre un vértice y otro. Tenemos por otro lado la matriz de adyacencia etiquetada, que era otra representación, ¿verdad? De una matriz de adyacencia. ¿Ok? En la matriz de adyacencia etiquetada, lo que vamos a tener en cada una de las entradas, ¿ok? Teniendo como labels o como títulos de tanto las columnas como las filas, o las filas y las columnas en ese orden, vamos a tener las etiquetas de los nodos, ¿verdad? ¿Ok? O de los vértices. Entonces, lo que vamos a tener en la matriz de adyacencia etiquetada es la etiqueta. ¿Ok? Es la etiqueta o el peso o el valor distintivo de cada arco o arista que está relacionada con esos vértices. Entonces, por ejemplo, en este caso, como vemos que el 1, este ejemplo en particular, el 1 no se conecta con nadie saliendo de él. Entonces, colocamos un valor vacío. En este caso puede ser un guión o un guión bajo. El 2, bueno, vamos a analizar el 2. El 2 para con el 1, o sea, del 2 sale una arista hacia 1, etiquetada con una A. Entonces, ahí va la etiqueta. Del 2 a él mismo hay una arista etiquetada con F. Ahí va. Del 2 al 3, ninguna. Y del 2 al 4, una arista etiquetada con D. Del 3 al 1, no hay nada. Del 3 al 2 hay una arista etiquetada con la letra E. Y del 3 a los otros, no hay nada. Por último, la 4. Con la 4 vemos que hay dos aristas, ¿verdad? Tenemos la arista C y la arista B que van hacia el 1. Salen de 4 hacia 1. Entonces colocamos ambas, ¿ok? Para saber que ahí hay una arista con una etiqueta B y otra etiqueta C. Para el 2 no hay nada y para la G hay una arista con etiqueta, para la 3 hay una arista con etiqueta G, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahora? Ok. La ventaja de usar, continuamos entonces, la ventaja de usar una matriz de adyacencia es que el tiempo de acceso requerido a un elemento es independiente del tamaño de los vértices o el tamaño de la cantidad de vértices y aristas, ¿ok? Esto computacionalmente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, si hiciésemos este
este grafo de alguna manera programado, no sé cómo les va en Progra, si han visto algún tipo de estructura de memoria, por ejemplo listas enlazadas o listas doblemente enlazadas o algo por el estilo. ¿No lo han visto todavía? Okay, bueno, eso lo hay en Progra 2. Un rato, si me dan Progra 2 el otro semestre, un rato lo vemos. ¿Ok? El tiempo de acceso a los elementos del nodo pues va a ser mayor que el tiempo que me lleve a acceder o accesar a una matriz. Las matrices sí ya aprendieron a programarlas en Java, ¿verdad? Creo que es de Progra 1. ¿Ok? O sea, ya saben cómo es el asunto, ¿verdad? Con un ciclo para las filas, un ciclo para las columnas y todo el asunto, ¿verdad? Bueno, computacionalmente hablando, es más sencillo hacer ese recorrido que ir a hacer un recorrido de la estructura como tal, porque el nodo, las estructuras como tal, este tipo de listas se pueden representar en estructuras. ¿Ok? Ok. La desventaja, ahora por otro lado, la desventaja de usar una matriz de adyacencia es que va a requerir un espacio omega de n cuadrado, aun si el grafo tiene menos de n cuadrado arcos. ¿Por qué? Porque, como vemos acá, en este caso, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas. ¿Ok? 7 aristas. Pero estoy reservando espacio para 4x4, 16 espacios en mi matriz, ¿verdad? O sea, esta matriz es de 4x4, o sea, tiene una capacidad de 16 espacios, de los cuales únicamente estoy aprovechando 7, ¿verdad? Son 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en total. Bueno, digamos que ni siquiera 7, estoy aprovechando 6, porque en un campo estoy poniendo 2 etiquetas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, hay más espacio, ¿verdad? Uno es rapidez, ¿verdad? Cuando hacemos análisis de algoritmos, los vamos siempre a analizar, o se pueden analizar, con efectividad, ¿verdad? Performance y espacio, ¿verdad? ¿Qué algoritmo es más efectivo? ¿Qué algoritmo es menos complejo? ¿Qué algoritmo es más rápido? ¿Qué algoritmo ocupa menos espacio? ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿verdad? Un algoritmo puede ser muy efectivo en tiempo de ejecución, pero ocupar mucho espacio. O viceversa. ¿Ok? O ser completamente, digamos, ineficiente tanto en tiempo de ejecución como en espacio. Pero bueno, esos son análisis que vamos a ir viendo pues más adelante, bueno, vamos a ir viendo más adelante en parte de carrera. ¿Ok? Por ejemplo, solo leer o examinar la matriz nos puede llevar un tiempo de O de n cuadrado. ¿Han escuchado como ese estándar, por decirlo así, entre comillas, O de n? Bueno, lo van a escuchar muchísimo más adelante en tiempos de ejecución. O sea, cuando ustedes van a empezar a ver, por ejemplo, ese algoritmo tiene una complejidad o un tiempo de O de n cuadrado, O de n al cubo, O de 1 entre n. ¿Okay? ¿Han visto algoritmos de ordenamiento? Todavía no han entrado a esas partes. Burbuja, quicksort, mergesort. Bueno. Sí, pues usted lo vio conmigo, ¿se acuerda? Creo que en principios. Pero creo que también algoritmos son para ordenar un array por orden de tamaño. Pero es como parecida. Bubble sort, puede ser. Que lo ponían en la variable temporal y lo comparaba como a cada uno. Burbuja. Eso es una burbuja. Eso es un algoritmo de burbuja. Entonces, compara con todos. Por ejemplo, ese algoritmo de burbuja, no me acuerdo si su chunche era O de n cuadrado, porque tiene que hacer varias veces el recorrido. ¿Ok? Pero bueno, van a verlo muchísimo. Y en literatura se va a ver básicamente cuántas comparaciones o cuántos recorridos tiene que hacer en algoritmos de ordenamiento. Pero bueno, por ejemplo, en este, solo leer y examinar la matriz nos puede llevar un tiempo de O de n cuadrado. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Si n es 4, por ejemplo, la matriz anterior de 4 nodos, 4 por 4, 16. ¿verdad? Entonces,
movilizarme con filas y columnas me puede llevar un tiempo de O de n cuadrado. Para evitar esta desventaja se puede utilizar otra representación común para un grafo dirigido llamado lista de adyacencia. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos la matriz de adyacencia simple, ¿verdad? Donde solo con la cantidad de arcos o aristas, la matriz de adyacencia etiquetada, y también podemos hablar de una lista de adyacencia. ¿Ok? La lista de adyacencia para un vértice o nodo I es una lista en algún orden de todos los vértices adyacentes a I. ¿Ok? Se puede representar el grafo por medio de un arreglo, donde va a tener un arreglo llamado cabeza, donde cada uno de los elementos o el elemento sub I del arreglo cabeza es un apuntador a la lista de adyacencia del vértice I. Suena como en chino esto. Vamos a ver ya gráficamente que es más sencillo. La representación con lista de adyacencia de un grafo dirigido requiere un espacio proporcional a la suma del número de vértices más el número de arcos. ¿Ok? Algo diferente a la matriz, porque con la matriz era cantidad de vértices por 2, ¿verdad? O cantidad de nodos por 2, cantidad de nodos al cuadrado, ¿verdad? 4 por 4, a 16. ¿Ok? Se usa bastante cuando el número de arcos es mucho menor que n cuadrado. O sea, cuando no lleno, o cuando no lleno por lo menos 2/3 partes de la matriz de adyacencia con arcos, ¿verdad? Que básicamente recordemos que ahí lo que van son arquitos, ¿verdad? Entonces se utiliza mucho cuando pasa eso. Una desventaja, como todo, ¿verdad? No hay un mundo donde todo sea color de rosa, ¿verdad? Una desventaja potencial es que puede llevar un tiempo de O de n determinar si existe un arco desde un vértice I hasta un vértice J. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer la lista de adyacencia. ¿Ok? Ahora sí, traducido esto al lenguaje gráfico para entender un poquito mejor, veamos este ejemplo, ya con el mismo grafo que tenemos ahí, ¿verdad? Bueno, la lista de adyacencia, como su nombre lo dice, va a tener una lista de vértices adyacentes. Por acá, recordemos que la lista de adyacencia para un vértice I en algún lugar en algún lugar va a ser una lista de todos los vértices que son adyacentes a I. ¿Ok? O sea, todos los vértices que van a ser adyacentes a ese vértice que vamos a analizar. Vamos a ver. 1. ¿Hay adyacentes a 1? No, ¿verdad? No sale ninguno de 1. Entonces, esto es un arreglo, ¿verdad? Ya arreglos sí conocemos, ¿verdad? Vectores, arreglos de una dimensión. Ok, nada, ahí no hay nada. Listo. Vamos con el 2. El 2 dice, bueno, el 2 en cualquier orden. Aquí también es algo importante. En cualquier orden. Ok, adyacente a 2 está el 1, ¿verdad? Ahí va. Otro adyacente a 2, el 4. O el mismo, en el orden que quiera hacer. El mismo, entonces, aquí hay un apuntador. Me estoy adelantando de conceptos, pero básicamente un arreglo. Cuando ustedes hacen un arreglo en Java, programa, ¿verdad? Al principio, en Java, o un arreglo en cualquier lenguaje, prácticamente es una lista enlazada directa. O sea, cada espacio de memoria está a la par del otro. Después lo van a ver. Ok, entonces acá, el que le sigue a este va a ser el del 2. ¿Por qué? Porque 2 es adyacente con sí mismo. ¿Ok? Ahora bien, el otro sería el 4. Entonces,
incluimos el 4 y listo. Ven que en esa lista no está quien no tiene que estar. O sea, si usted no está, entonces no tiene ni siquiera por qué estar ahí, ¿verdad? Vamos con la 3. Con la 3 dice, bueno, en la 3, ¿cuál es adyacente a 3? El 2, ¿verdad? Entonces, 2. Murió el canario. Ahí no hay más. ¿Ok? 4. Vamos a ver el 4. El 4 dice, hay una y hay 2 para el 1. Una, un elemento en la lista, 2 para el 1. ¿Okay? Esto es un vector de vectores o un array de arrays, ¿verdad? Un array tiene pues, varios arrays. Básicamente se puede decir que es como un array de arrays, como lo han visto, prácticamente es una matriz, pero bueno, por eso no se usa la matriz, se utiliza un tipo de estructura de datos llamado lista, ¿okay? O lista enlazada, o lista enlazada simple en este caso. ¿Okay? Entonces, de 1 o de 4 adyacentes hay al 1, 2 en total, 1 y 2. Y al 2 nada, al 4 tampoco, al 3 sí, otro al 3. ¿Ok? Entonces, a partir de este nodo, de este grafo, perdón, analizamos esta lista de adyacencia. O bien, a partir de esta lista de adyacencia, podríamos construir el nodo. ¿Cómo lo construye el nodo? No, construir el grafo. ¿Cómo lo construye uno? Bueno, sabemos que no van a haber, o sea, que del 1 no hay adyacentes para nadie, ¿verdad? No hay ninguno adyacente a 1, o sea, ninguno sale de 1. Estamos hablando de grafos dirigidos, ¿verdad? Si fueran grafos simples, ambos son adyacentes, o sea, que ambos no son adyacentes, pero en este caso, cuando no son dirigidos. Cuando son dirigidos, ¿verdad? Uno es adyacente a otro, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay ninguno adyacente con 1. Entonces, el 1 iría ahí. En el caso del 2, el 2 dice, bueno, el 2 va con, es adyacente con 1, ¿ok? O el 1 es adyacente, bueno, el 2 es adyacente con 1, con el mismo y con 4. Entonces aquí ya sabemos que hay un modo 4, ahí se va construyendo. El 3 con 2. El 4 con 1. 4 con 1 y el 4 con 3. ¿Ok? De igual manera, como vimos aquí, al igual que en la matriz de adyacencia simple, estoy analizando solo la cantidad de aristas que hay. En este caso, pues, o sea, puedo construir la cantidad de aristas que hay ahí. ¿Verdad? En este caso, ¿cuántas aristas? Habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas. ¿Verdad? ¿Lo vemos ahí en algún lado representado el 7? No, lo construimos a partir de la lista de adyacencia, ¿okay? De todos los vértices adyacentes a cada uno que estoy analizando. ¿Okay? Esa es otra manera de representar un grafo dirigido. ¿Okay? ¿Qué tal, chicos? ¿Van agarrando ahí el volado? Ok. Ok, bueno, vamos a ver.
Ok. ¿Algún valiente que quiera venir a dibujar este grafo? Entre todos. Puedo dibujarlo por aquí abajo si quiere. Le pongo colorcitos para que si quiere haga uno con el otro. Ok. Necesito que alguien venga y haga eso y lo haga. Algún valiente o valiente. Eso. ¿Le pueden soplar? No. ¿Pueden soplar con toda confianza? Acá abajito. Sí, ahí abajito, sí puede ser. Si se equivoca, aquí tengo el botón. Ok. ¿Eso es un 1 o un 2? ¿Perdón? ¿Esta? Eso es un 1. Usted Uno. no lo cree. ¿Ocupa ayuda? ¿No? ¿Cómo va? Analícenlo, chicos. ¿Vale? Si no va bien, van diciendo. ¿No? Lo agachamos. Ok. No, mentira. Pasamos por el medio. No importa. O sea, si tienen que pasar, es así como una. Pero bueno. Sí, creo que queda así. ¿Cómo lo ven? ¿Se la jugó? Vamos a ver, de la A a la A hay un arco, de la A a la C hay uno, ¿bien? De la A a la D hay dos. O sea, es un arco paralelo, ¿verdad? De la B a la A no hay, de la B hacia el mismo hay uno, o sea, hay un lazo, de la B a la C hay dos, ¿ok? Y de la B a la D hay uno, muy bien. De la C a la A hay uno, de la C a la B hay dos, de la C a la D hay uno, y de la C a la D hay uno. De la D a la A hay uno, muy bien. De la D a la B no hay, de la D a la C hay uno, ¿sí? Y por último, de la D a la D no hay. Muy bien, excelente, excelente. ¿Aquel quién se anima a hacerlo a partir de la lista de adyacencia? ¿Eso es eso? Eso, que acabamos de ver. Sí, bueno, eso es eso, aunque usted no lo crea, dibujado humildemente, pero con cariño. ¿Quién quiere?
¿Quién quiere ser millonario? Respuesta definitiva. Pues escogemos uno al azar. ¿Cuál es el alumno más joven que tengo yo acá? ¿Hay alguien que sobrepase, que sea menor de 19 años? ¿Alguien menor o igual que 19? ¿Alguien menor estricto que 19? Ay, qué chiquillos más jóvenes. ¿Alguien mayor o igual que 21? Ay, mi chiquilla más joven. Oh, sí, usted fijo, la barba frondosa. Ok, vamos a ver. Ay, vamos a ver. ¿Qué equipo le va de fútbol? Asumiendo que va a fútbol profe. Puede ser ¿cuál es su deporte favorito? Sí, es de Yo voy con la serie. Bueno, una respuesta muy genérica. Punto menos. ¿Qué equipo? Ay, juepucha. Pase. Pase, jueguese. Solo eso le ganó a. Con el que quiera, si quiere pintar con colores. Claro, o sea, no está solo en esta vida, aquí le ayudamos. Ahora eso genera algo de Estrés. Trate de escuchar pelotonas. más pequeñitos, ¿no? Sí, tal vez. Porque, bueno, no creo que se le alcanza. Si lo quieres, lo Si ocupa, subimos esto, no hay problema. O sea, si ocupa más espacio. ¿Ves? Ahora ya puede utilizar ahí un poquito más. Ahora sí, chicos, revisemos, ¿verdad? No lo dejemos solo, a la deriva. Una vez me hubiera dicho Maduro y pasa la compañía de ya. Que ahora puede negar. Tú, ayer eso. Sí. Chiquillos más jóvenes, son todos ustedes, muchos de primer ingreso, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Yo entré a la U y ustedes no habían nacido. Entré a la U en el 2000. Profe, es decir, porque es un programa todos estos pertenecen a él. Todos esos son adyacentes. Ajá, entonces. Es decir, esto seguiría, esta X sigue siendo, digamos, adyacente a otro. Ajá, exactamente, sí. That's correct, my friend. Sí, en el 2000 entré yo a la U. Ay, me siento tan viejo. Profe, yo cuando veo un partido de fútbol, voy con los dos equipos al mismo tiempo. Eso no se puede. Mi mamá y le gritamos a todos los goles. Eso no se Es muy puede. divertido. Eso no se puede, no se puede. No hay. Y cuando David es algo malo, lo madreamos y el otro también lo madreamos. Vemos a todos. Por ustedes que queden siempre empate como 3 goles. O sea que haya buen fútbol, buenos goles, pero que no se hagan daño. Ok. Claro, en el video, si ustedes lo van a pasar, aquí va a haber como un lapsus. Lo adelantan, ¿verdad? Creo que ahí está, ¿no? El silencio ahí. Sí. Ahí, vamos a ver.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la tribuna? El público, la people, a los leones o el coliseo. Está bien. Vamos a ver. Del V salen a Z1, a la Y, no, mentira, a la Z, a la X, ajá, y hacia el mismo. De la W va para la V, de la W va para la V, para la Y, para la Y. 2. De la X solo parte 1 a la W. De la Y parte 1 para Y. O sea, así mismo un arco, un lazo. Para la Y parte, de la Y parte para la X. Muy bien. Y parte para la Z. Ahí está. Así, ahí está. Y de la Z parte para la X. De la Z, ajá. De la Z parte para ella misma, en un lazo, parte a la W y parte para la W otra vez. Excelente. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. Ok. Interesante, ¿verdad? La parte de grafos es muy práctica, es muy dinámico. Ok. Bueno, estamos hablando de grafos dirigidos, ¿verdad? O sea, grafos en los cuales las aristas llevan una dirección, o sea, un vértice inicial y un vértice final, o una cabeza, o una cola y una cabeza, ¿verdad? Ok. Existen los grafos no dirigidos, ¿ok? Parte de la terminología de grafos dirigidos se aplica a grafos no dirigidos, pero parte, ¿verdad? Tampoco es que todo, ¿ok? Un grafo no dirigido o un grafo G no dirigido consiste en un conjunto no vacío de vértices o nodos y un conjunto de aristas, ¿ok? Tal cual lo hemos representado. G es un conjunto, o G es igual al conjunto de V, E, ¿okay? Conjunto de vértices y aristas. Los vértices aquí también lo vamos a denominar nodos o puntos, ¿verdad? Vértice, nodo o punto son sinónimos. Y las aristas van a ser en este caso un par de, ¿qué es ese? Desastre. Las aristas es un par no ordenado de vértices. Aquí es no ordenado, ¿verdad? O sea, la arista, una arista V, X, esta arista es la misma que la arista X, V. ¿Ok? Entonces, un par no ordenado de vértices. Aquí no sabemos cuál es la cabeza, ni cuál es la cola, ni cuál es la cola, ni cuál es la cabeza. Suena como una canción. Cabeza, cola, rodillas y pies. ¿Ok? Entonces dice, las aristas son un par no ordenado de vértices. ¿Ok? Los vértices, en este caso, son adyacentes si los vértices V y W son adyacentes si existe o si hay una arista V y W o W y V. ¿Ok? En este caso son adyacentes entre sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son uno con otro. No necesariamente V es adyacente a W si hay una arista que va de W a V o viceversa, ¿verdad? O V es adyacente a W si hay una arista que va de W a V. ¿Ok? Entonces se dice que la arista WV es incidente sobre los vértices V y W. Y recordemos el concepto de incidencia, ¿verdad? Sobre aristas con vértices, ¿verdad? Las adyacencias entre vértices y las incidencias aristas versus vértices. ¿Ok? En este caso, todos son incidentes. Bueno, la arista como tal es incidente tanto al vértice W como al vértice V. ¿Por qué? Porque no hay una dirección, ¿verdad? Y la adyacencia también es V adyacente a W o nodo 1 adyacente a nodo 2 y nodo 2 adyacente a nodo 1. ¿Por qué? Porque no hay una, ¿cómo se llama? No hay un sentido de la arista, ¿verdad? No existe eso de cabeza y cola, ¿verdad? Ok. El número de aristas incidentes, ¿verdad? O sea, aristas
incidentes a un vértice de un grafo no dirigido se denomina grado o la valencia de V y se denota por G de V o el grado de V. Aquí no hay el concepto ese de G más, o sea, de grado externo ni grado interno, ni G más ni G menos. Aquí es G, que es el grado, ¿verdad? Y es el número de aristas incidentes a un vértice, ¿ok? Y aquí hay cosas importantes que tenemos que analizar, ¿verdad? Los lazos antes nos daban 1, ¿verdad? ¿Verdad? 1. Aquí los lazos nos van a dar 2, ¿verdad? Porque puede ser, o sea, puede ser no, que va de él a él o de él a él. Es como raro, ¿verdad? Es como doble, ¿verdad? Los lazos van a dar 2 unidades. Los vértices de grado 1, o sea que solo tienen una arista incidente, o una arista que los toca, les vamos a llamar terminales. ¿Ok? Esos son terminales. Y los vértices de grado 0 se van a llamar aislados o forever alone, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, veamos este. Este es un grafo no dirigido, ¿verdad? Como vemos ahí, no tiene cabeza ni cola, o sea, no tiene dirección cada una de sus aristas o de sus ángulos. ¿Ok? Entonces vamos a ver los grados. Aristas incidentes al vértice 1, o sea, que lo toquen. 1, 2 y 3. O sea, el grado de ese vértice es 3. Aristas incidentes con 2. 1, 2, 3. 4, pero el lazo vale 2. 5. 5, ¿verdad? Aristas incidentes con 3. 1, 2. Aristas incidentes con 4. 1, 2, 3 y 4. O sea, el grado es 4. Aristas incidentes con 5. 0. 0. ¿Ok? En este caso particular no hay ningún grafo, no hay ningún nodo terminal. ¿Ok? Haríamos uno terminal, por ejemplo, si yo llegase acá y pusiese 5, 6. Digamos que aquí está el 6 y aquí tiramos una que va de 4 a 6. ¿Ok? Entonces, el grado de 6 sería igual a 1. Entonces, en ese caso, tendríamos aristas aisladas, vértices aislados, tenemos el 5. O nodo aislado. Nodo terminal sería el 6. ¿Verdad? Esto aquí, hijo de pucha. Ok. Perfecto. Entonces, los vértices de grado 0 se denominan aislados, los vértices de grado 1 se denominan terminales, como vemos aquí. Entonces, este sería una terminal, este sería un aislado, y esos son, pues, básicamente vértices tranquilos, normales, comunes y corrientes. ¿Ok? Ok, continuamos un poco por acá. Ahora bien, un grafo es regular si todos los vértices tienen el mismo grado, ¿ok? Ya sea 1, 2, bueno, 1 va a estar complicado, ya sea 2, 3, 4, 5, o sea, si todos tienen el mismo grado, se va a llamar grafo regular, ¿ok? Los vértices de un grafo no dirigido, ¿verdad? Ahora estamos con los no dirigidos. Pueden usarse para representar objetos o conocimiento o un algo, ¿verdad? O un concepto.
y las aristas para representar las relaciones, igual que en los grafos dirigidos. ¿Ok? Los grafos no dirigidos pueden clasificarse de igual manera en grafos simples, en multigrafos y en pseudografos. ¿Ok? ¿Cuáles son los grafos simples? Igual que en el otro. Un grafo simple está compuesto por un conjunto no vacío de vértices y aristas donde se tiene un conjunto de pares de elementos distintos en V. O sea, no hay elementos repetidos. Teniendo en consideración, eso es importante, que en este caso es un par no ordenado, ¿verdad? 2, 1 es igual que 1, 2, ¿verdad? Porque no hay dirección. Entonces, el grafo simple, vamos a tener un conjunto de aristas sin repetidas, teniendo esa consideración, ¿verdad? De que cada arista es un par no ordenado. O sea, este es igual a 2. Si aquí existiera un 2, 1, ya esto no sería un grafo simple. ¿Por qué? Porque es el mismo arco, la misma arista. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, de 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 3, de 2 a 4 y de 3, aquí estás, a 4. ¿Ok? Un grafo simple. Un multigrafo, igual que en el otro, pues básicamente es un grafo en el que permitimos que haya aristas múltiples. O sea, podemos tener elementos repetidos acá. Entonces aquí lo estamos poniendo en ordencito para que se vea. Pero perfectamente este podría ser 1, 2, 2, 1, que sería un grafo o un multigrafo. ¿Ok? Que recordemos son pares no ordenados cuando estamos hablando de grafos no dirigidos. ¿Ok? Entonces, igual que en el otro, si aquí permitimos que haya grafos, que haya aristas o arcos paralelos, aristas o arcos paralelos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, es un multigrafo. ¿Ok? Y por otro lado, el pseudografo, ¿verdad? Es básicamente un multigrafo en el que permitimos que haya aristas múltiples y adicional que haya lazos o aristas cíclicas. ¿Ok? O sea, que hayan repetidos y adicional que hayan aristas que tengan tanto el nodo inicial, final o final inicial, porque aquí es lo mismo, que sea el mismo. ¿Ok? O sea, que sea una arista que represente el mismo nodo en sus dos valores del par ordenado. ¿Ok? Simples, no permitimos valores repetidos. Multigrafo, permitimos paralelos, permitimos aristas o ¿cómo se llama? O arcos paralelos. Y en el pseudografo, pues básicamente permitimos lazos. ¿Ok? Como decimos aquí, un grafo simple es un pseudografo que no permite arcos paralelos, ¿ok? O sea, aristas múltiples, ni tampoco lazos. Y un multigrafo es un pseudografo que permite que haya aristas múltiples. ¿Ok? Básicamente. Ok. También tenemos los conceptos, como les decía, muchos de los conceptos, ¿qué hora es? 8:39. Veamos este concepto y seguimos el lunes. ¿Okay? En un grafo no dirigido, también el camino o la cadena, pues básicamente va a ser la secuencia de vértices que hay desde un vértice 1, o un vértice 0, o un vértice el que yo quiera que sea el inicial, hasta un vértice n, o hasta el camino donde yo quiera llegar. ¿Ok? Entonces, el camino va a ir de un vértice, no nos puede pasar porque es un peligro, ¿no? El camino va del vértice 1 al vértice n, pasando por los vértices 2, 3, 4, hasta el vértice n-1, ¿verdad? La longitud del camino, al igual que en el grafo dirigido,
va a ser la cantidad de aristas en ese camino. O sea, la cantidad de aristas que hay entre el vértice 1 y el vértice n. N no es precisamente el tamaño del total de nodos que tiene el grafo, sino que, por ejemplo, si el grafo tiene 100 nodos y yo quiero un camino del nodo 1 al nodo 50, entonces n va a ser 50, ¿verdad? Va a ser la cantidad de aristas que hay en ese camino del vértice o nodo 1 al vértice o nodo n, ¿verdad? Esa es la longitud. Y igual se pueden repetir vértices y aristas, y al igual que en el concepto de grafos dirigidos, tenemos el camino simple, ¿verdad? Que es donde todas las aristas son distintas, ¿verdad? No pasamos por el mismo camino dos veces. El circuito, que es un camino simple y cerrado, o sea que el nodo inicial y final es el mismo, ¿verdad? Y se pueden repetir vértices, aquí se pueden repetir vértices, no se pueden repetir aristas, pero no pasen por el mismo camino. Es como decir, yo me voy para allá y me devuelvo otra vez para acá, ¿para qué? O yo me voy para allá, me voy para acá, me voy para acá, y otra vez me voy por el mismo camino, y ¿para qué? Eso no es un circuito. El elemental va a ser un camino simple, ¿verdad? Donde todas las aristas son distintas, ¿ok? De todas las aristas son distintas y todos los vértices son distintos, exceptuando tal vez el primero y el último. ¿Por qué? Porque si eso pasa, sería un ciclo que va a ser un camino elemental donde los vértices son distintos y las aristas son distintas, cerrado, o sea que llega al mismo punto, ¿ok? Es decir, que empieza y termina en el mismo vértice. ¿Ok? Igual aplicamos la parte de los conceptos. ¿Ok? No se consideran, aquí es importante, no se consideran los caminos de la forma V, como en el otro lado. ¿Ok? Los caminos de longitud 0, aquí no hay. Tampoco los caminos de longitud 1. Por ejemplo, de V a V. Ahí no hay. O tampoco los caminos de longitud 2. ¿Ok? O sea, de V a W y de W a V, esos no se consideran como caminos en el caso de los grafos no dirigidos. Por eso es que aquí en el ciclo debe ser un camino de longitud mayor o igual a 3. ¿Ok? Y bueno, chicos, con eso arrancamos el lunes. El lunes vamos a seguir con grafos. Vamos a empezar ya a ver algoritmos de caminos cortos y otras cosillas ahí muy interesantes. Y el jueves podemos hacer un pequeñillo quiz para que se preparen para el examen. Algo corto, de una media hora. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Que les vaya muy bien.